Servicio de metro, de Alfonso Álvarez Villar. Había bebido demasiado. Cuando cerraba los ojos, veía un desagradable carrusel de colores. Intentó caminar erguido, 10 metros, 20 metros. Se agarró disimuladamente a un farol. El chivato de un taxi lució en una esquina como un pipermín al fuego de la lumbre. ¡Taxi! ¡Taxi! Lo siento, señor. No está usted en condiciones. Masculló una blasfemia y cerró la puerta con ira. A pocos pasos de él, abría su boca como una iguana nocturna el metro. La reja no había sido cerrada del todo. Manaba un hálito de enfermo febril. Descendió las escaleras y corrió la reja los suficientes centímetros para poder pasar. Las taquillas estaban desiertas. Rió. Es la primera vez que dejo de pagar. Su risa de beodo retumbó en los pasillos abovedados. Quizá pueda coger el último tren. Y lentamente fue recorriendo los pasadizos cubiertos de billetes usados hasta llegar al andén. La luz fluorescente no había sido desconectada. En la entrada del túnel lucían los pilotos verdes. La cabina del jefe de estación estaba aún ocupada por un hombrecillo de barba roja que se restregaba los párpados. Lo siento, ya no hay servicio. Fíjese en la hora. Tendrá que salir por donde entró, musitó medio dormido al ver al viajero. Luego sacó un manojo de llaves, cerró la cabina y se introdujo en los lavabos. Deshizo el trayecto recorrido, pero una mano desconocida había limpiado los pasillos. Las taquillas seguían vacías. Introdujo su cabeza por el enrejado de acero, hacia el inmenso témpano de la noche. Alguien había cerrado la puerta durante esos minutos que transcurrieron mientras él tanteaba los accesos al andén. Una mano helada pasó una bayeta sobre su cerebro alcoholizado. Consideró serenamente su situación. Podía pedir socorro desde la puerta, en cuyo caso vendrían la policía, los bomberos y sabe Dios quién más. Al día siguiente aparecería una nota periodística hablando del hombre atrapado en el metro. Y a él no le interesaba que ciertas personas se enteraran de su presencia en aquella ciudad. O podía, en caso contrario, dormir cómodamente estirado sobre uno de los asientos del andén. Faltaban solo 5 horas para que abriesen y se reanudaran los servicios del metro. No sería el primero que durmiese allí. Se decidió por esta segunda alternativa. Volvió a la estación. Ahora las luces eran más tenues. Los raíles brillaban como venas de un gigante antediluviano. Se estremeció. En uno de los bancos parecía cabecear un hombre. Otro borracho como yo, reflexionó. Una andrajosa gabardina le cubría desde el cuello a los pies. Un sombrero de fieltro le tapaba las facciones. Se acercó con cautela. Aquel individuo no daba señales de vida. Miró sus manos y un alarido fue recorriendo como un ave nictálope, túnel tras túnel, hasta morir en las cavernas del silencio. Una mano verde por la putrefacción cadavérica
se apoyaba en las páginas amarillentas y sobadas de un periódico. Una ola de pánico entró de lleno por los portillos de su inteligencia. ¿Cómo podía explicarse la presencia de aquel cadáver en un andén de metro en el cual hacía unos minutos no había nadie? ¿Lo había colocado allí el jefe de estación aprovechando la momentánea ausencia de él? Una cosa era segura: había que abandonar aquella estación. Bajó de un salto a las vías, se introdujo en el túnel más próximo. El piloto había virado del verde al rojo, parecía un coágulo de sangre. Cuando él atravesó el umbral, comenzó a guiñar del rojo al amarillo, como si hubiera detectado su presencia. El túnel era largo como una agonía. En el fondo aparecía y desaparecía un puntito azulado. Oyó sobre su cabeza el trepidar de un camión y eso le hizo sentirse reconfortado. Por encima de él, a pocos metros, planeaba el mundo de la realidad. Aquí abajo reinaba la pesadilla. Se iba guiando por los travesaños de los rieles. Caminaba despacio para no tropezar. Poco a poco, la mancha azulada se agrandaba. Miró hacia atrás y estuvo a punto de caerse. Sobre el fondo amarillento azulado de la estación que acababa de abandonar, se perfilaba un cuerpo humano que avanzaba en su misma dirección. Sintió de nuevo las emboladas cardíacas del terror. Aceleró jadeante. Las últimas gotas de alcohol de su organismo habían ardido en la hoguera del miedo. La salida del túnel era ya plenamente visible. Hizo un esfuerzo supremo y corrió hacia ella. Allí, en la nueva estación, había por lo menos una luz. Trepó por una escalerilla de piedra hacia el andén, se refugió detrás de una puerta giratoria y oteó desde esa altura, a través de la mirilla de la puerta semicerrada, el negro hondón de la ferropista. Pasaron unos minutos que se deslizaron como caracoles. Tenía aún la esperanza de encontrarse con un vigilante de la compañía o un obrero rezagado. Pero sus esperanzas quedaron frustradas. Aquello que ahora entraba bajo las luces mortecinas del andén no era humano. Se oía un jadeo gutural, una risa de pianos desvencijados, un estertor de bestia herida. Agudizó la vista tras su parapeto de hierro y se le puso la carne de gallina. Una inmunda calavera, cubierta de piltrafas de carne y grumos de tierra, asomaba por encima del borde del andén, con el sombrero del cadáver que él acababa de descubrir en la estación anterior. Aquella presencia horrenda, al pasar frente a su escondrijo, volvió la cabeza durante unos instantes. Sintió sobre sus ojos el zarpazo de las cuencas vacías y una onda explosiva de odio le sacudió el abdomen. Estuvo a punto de salir corriendo, vociferando como un poseso, pero se contuvo. El cadáver viviente siguió su lento camino con un terrible entrechocar de fémures. Seguramente tenía una misión más urgente que cumplir. Volvió a reflexionar. Había que salir de aquella red subterránea. No estaba dispuesto a sufrir un encuentro con aquella criatura
u otra similar. Encendió un cigarrillo. Eso le calmó un poco. Aquella estación servía de empalme a otro trayecto. Recordaba que, al final de él, el túnel emergía a un almacén de material. Todo era cuestión de andar unos 3 kilómetros por túneles y estaciones intermedias. Localizó el otro andén y justo cuando descendía a la ferropista, se apagaron las luces. Solo quedaron encendidos los pilotos de los túneles. Comenzó la caminata en una oscuridad casi total. A veces, una rejilla benemérita le volvía a poner en contacto con la ciudad. En caso de duda, encendía el mechero que dibujaba sombras fantasmales en las paredes de los túneles. Desfilaban las estaciones vacías. Sus ojos se habían habituado a la oscuridad. Creía percibir el brillo opalino de los esmaltes que anunciaban el nombre de la estación, el reflejo de los cristales de la cabina de control, las entradas de los pasillos. Contó 8, 10 pilotos. Había recorrido ya 5 estaciones. Debía hallarse ya muy próximo al final del trayecto. Se sentó un momento para descansar. Tenía la camisa empapada de sudor, le dolían los tobillos, le martilleaban las sienes. Todo esto no ha sido más que una pesadilla, o quizá los primeros síntomas de un delirium tremens, pensó. Una racha de aire helado se le introdujo debajo del abrigo y le pareció una caricia amorosa. Había que caminar hacia donde soplaba el viento de aquella noche invernal. No tuvo que atravesar ninguna otra estación. Tras un recodo, aparecía la claridad lechosa de una luna llena. La ferropista subía lentamente hacia la superficie. Cruzó la entrada del túnel y se sintió decepcionado. No brillaban alrededor las luces de los edificios de la ciudad. No llegaban hasta allí el ruido tenue pero real del tráfico nocturno. Estaba en pleno campo. Un bosquecillo de encinas temblaba de frío a su izquierda. A su derecha se alzaban las vallas y los cipreses de un pequeño cementerio de pueblo. Delante de él y sobre las vías que se ramificaban en abanico, vagones herrumbrosos, pilas de cables de acero, otros accesorios y un tren que parecía en perfecto estado. Se oían risas y voces tras los muros del cementerio. Posiblemente una alegre reunión de vagabundos de ambos sexos, concluyó casi en voz alta. En aquellos momentos, la compañía humana le era imprescindible. Además, una especie de ansia morbosa le empujaba hacia allí. Las puertas del cementerio estaban abiertas. Entró, no sin antes mirar hacia atrás. Era imposible que hubiese andado tantos kilómetros. Pero las luces de la ciudad quedaban bastante lejos. Solo alguna casa, perdida entre encinas o pinos, se destacaba a poca distancia. A la luz de la luna, consultó el reloj y volvió a sentir un escalofrío. Habían pasado 4 horas desde aquel momento fatídico en que decidió utilizar el metro. Sin duda alguna, los últimos vapores del alcohol le habían jugado una mala pasada. Las voces y las risotadas provenían de una capilla semiderruida que se recortaba en el fondo del recinto.
Destacaba entre ellas una voz de bajo profundo que hacía estremecer el aire y que helaba las carnes. Dio la vuelta a la capilla y se aupó hasta una lucerna que emitía un brillo malo a la luz de la luna. Una ave nocturna emergió de un ciprés y le rozó los cabellos, emitiendo un lúgubre chillido. Dentro brillaba la luz de una hoguera. Las llamas no tenían un color natural, sino que eran de un azulado pálido, como si se estuviese quemando azufre. Poco a poco fue acostumbrando su vista a los cambiantes perfiles de las figuras que se movían en torno de la hoguera. No podía dar crédito a sus propios ojos. Todos aquellos seres que hablaban en un lenguaje ininteligible y que se reían a pocos metros de él, no tenían apariencias humanas. Destacaba entre ellos un bulto gigantesco que proyectaba una sombra de macho cabrío. Era, sin lugar a dudas, el de la voz cavernosa. Los demás personajes poseían diferentes tamaños. Sus ojillos relucían como cristales de colores. Algunos arrastraban una especie de cola. Las cabezas y las facciones de todos pertenecían al reino del delirio. Se oyó el chirrido de la puerta del cementerio y él se agazapó detrás de unas matas, al lado de un ángel de caliza que imponía silencio con un dedo sobre los labios. La luna iluminaba los rostros de los recién llegados. Pudo reconocer al vagabundo de la estación de metro con su sombrero raído y otros más que entraron como zombis en la capilla. Se hizo un silencio, solo turbado por el cri-cri de los grillos y el maullido de un gato distante. Volvió a ocupar su puesto detrás de la lucerna. Ahora se escuchaba como una salmodia en un lenguaje desconocido. Luego se oyó un grito agudísimo, el de una mujer. Se empinó sobre la lucerna y distinguió al fondo de la capilla una joven desnuda que había sido atada a una columna. Las llamas de azufre daban una apariencia cadavérica a su carne, pero la chica estaba viva y pugnaba por zafarse de los muertos vivientes que intentaban arrastrarla hasta el altar. Sintió deseos de salvarla, pero el terror le había paralizado los músculos y era un milagro que no le hubiesen descubierto. Se oyeron nuevos alaridos y pudo percibir algo terrible, inmundo. Los zombis estaban devorando a la muchacha. Sintió náuseas y vomitó toda la cena sobre el seto de dalias. Había que escapar como fuese. Corrió hacia la puerta del cementerio. Fue entonces cuando oyó a la voz de bajo profundo exclamar en un castellano correcto: Hay una presencia inoportuna muy cerca de nosotros. Cogedle y traédmelo aquí. Tenía delante de él los vagones destartalados, las pilas de piezas de repuestos. No se atrevía ni siquiera a mirar hacia atrás, pero sí escuchaba el ruido inconfundible de la hierba cuando es hollada por una multitud. Entonces pensó en el tren que esperaba en una vía muerta. Quizás tuviese las puertas cerradas, en cuyo caso más valía que se despidiera de la existencia. La puerta de la cabina del conductor estaba cerrada. Propulsó el picaporte, que se abrió con un chasquido, que le parecía en aquellos momentos la mejor sinfonía del mundo. Dio un salto e intentó reflexionar. Echó, primero,
los cerrojos de la puerta exterior y de la que comunicaba con el primer vagón, justo a tiempo, porque unas manos monstruosas pretendían forzar los picaportes. Vio rostros de pesadilla delante y al lado de él, bocas voraces que le señalaban como el próximo manjar. Accionó las palancas de mando, teniendo presente que era muy probable que la corriente eléctrica estuviese desconectada. Oyó abrirse y cerrarse puertas, sonó el aullido de la sirena. Por fin acertó en la palanca idónea y el tren se puso en marcha. Tuvo el presentimiento de haber atropellado unos cuantos de aquellos monstruos, pero los forcejeos continuaban en la puerta que daba acceso al primer vagón. Aceleró al máximo, aun a sabiendas de que podría estrellarse. El tren se introdujo en el túnel y a partir de ahí todo fue una algarabía de pilotos rojos y verdes, de estaciones que se iban sucediendo unas a otras, de puntitos luminosos que se encendían y apagaban en las cabinas solitarias de los jefes de estación. Encendió el mechero y consultó la hora. Quedaba muy poco para el amanecer. Muy pronto los empleados del metro se incorporarían a su trabajo. Ya no estaría solo luchando contra aquella pesadilla. Todas las fuerzas de la razón se enfrentarían a un terreno propicio contra las potencias del caos. Sentía ahora en su frente una débil corriente de aire fresco. La línea de la aurora, como si fuese una cinta de neón, dibujaba un paisaje de una gran belleza natural. Él conocía aquel paisaje. Se trataba del Parque del Norte que las vías del Metropolitano atravesaban a ras de tierra. No podía comprender cómo había llegado hasta allí, cuando lo más lógico era que se hubiese empotrado contra los pivotes de acero de una estación terminal. Pero allí estaban, el lago con sus cisnes que comenzaban a desperezarse, los hierros del Orfeón, los toboganes y los columpios de los niños. Los golpes en la puerta de atrás habían cesado completamente, pero él prefirió permanecer encerrado en su cabina. Cayó en un profundo sopor. Varios policías y empleados del metro le despertaron, zarandeándole. No pudo responderles quién era él, ni por qué había conducido el tren hasta allí. Estaba loco, profundamente loco. Parece un estado final esquizofrénico, opinaron algunos médicos al explorarle por primera vez. Pero lo que no pudieron explicar ellos, ni los policías, ni ninguno de los que intervinieron en el caso, fue la presencia de un magma fétido que cubría el suelo del vagón adyacente a la cabina en donde él había permanecido encerrado.
Después de tantos años de hacer mi canal de cuentos oscuros, creo que es la primera vez que tengo un relato sobre zombies. Y afortunadamente me he encontrado con esta pequeña joya en la colección de relatos La Biblioteca Universal de Misterio y Terror, a la que sableo de vez en cuando porque tiene pequeñas perlitas como esta. Había pensado de hablar un poco de la historia de los zombies reales en Haití o sobre las múltiples películas de series, videojuegos, cómics sobre este tema. Pero como es tan amplio, necesitaría varios programas de muchas horas. Así es que prefiero dosificar un poco y lo vamos a reducir en 4 recomendaciones menos conocidas, a no ser que seáis muy frikis y muy fans de los zombies. Y serán 2 películas y 2 cómics. Y ninguno de estos cómics será The Walking Dead, que ya es de sobra conocido, que por cierto que si leéis la serie de cómics veréis que no tiene nada que ver con la serie. Vamos a empezar con los cómics. Os recomiendo vivamente El desfile de la extinción de Max Brooks, el autor de Guerra Mundial Z, y sí, es el hijo de Mel Brooks, el genial director de cine que dirigió El jovencito Frankenstein. En este cómic se da un giro nuevo a la temática de los zombies y los vampiros. Los vampiros han vivido durante siglos alimentándose de los humanos, pero cuando una plaga zombie amenaza con exterminar a la humanidad, tienen que hacer algo, porque si los humanos desaparecen, los vampiros perderán su fuente de alimento. Vaya que es una cuestión ecológica. Así es que no tendrán más remedio que aliarse con los humanos para luchar con esta nueva plaga. Es curioso que normalmente los vampiros luchan contra los hombres lobo, pues en esta ocasión les toca enfrentarse con los zombies. Alguien dijo una vez que la diferencia entre los vampiros y los zombies, 2 especies diferentes de muertos vivientes, es que los vampiros son aristocráticos y los zombies son la plebe. A ver qué os parece a vosotros. Bueno, Drácula era un conde, ¿no? El desfile de la extinción, que yo sepa, tiene 2 volúmenes. No sé si hay más. En esta colección encontraréis mucha acción, pero también mucho gore. Ya estáis avisados. Otro cómic que os recomiendo es The Crossed, que es más de infectados que de zombies. Ya sabéis que hay puristas que distinguen entre infectados y muertos vivientes, zombies rápidos y zombies lentos, pero bueno, esta es de infectados. Es una serie de cómics de horror escrita por Garth Ennis y la historia se centra en una pandemia que transforma a los infectados en seres extremadamente violentos y sádicos, conocidos como los The Crossed, debido a las marcas en forma de cruz que aparecen en sus rostros. A diferencia de los zombies tradicionales, los infectados mantienen su inteligencia y habilidades físicas, pero pierden toda inhibición moral, lo que los convierte en una amenaza aún más aterradora. La trama sigue a varios grupos de supervivientes que intentan escapar y sobrevivir en un mundo donde los infectados han causado un colapso total de la civilización. La serie es conocida por su contenido gráfico y explícito, y no le duelen prendas en mostrar violencia extrema, supervivencia y la naturaleza humana en situaciones desesperadas. Es un cómic muy pero que muy fuerte. No lo leáis si sois sensibles, así es que ya estáis avisados. Pese a ser muy explícito, o quizá por eso, tiene muchos fans y se ha generado múltiples volúmenes y series derivadas. La causa exacta de la infección no se detalla explícitamente, pero está causada por un virus altamente contagioso a través del contacto con fluidos corporales como la sangre o la saliva, que esto en parte es típico de los zombies.
Los The Cross buscan infligir el máximo sufrimiento y caos actuando con una crueldad extrema. No tienen un objetivo más allá de causar dolor y destrucción, lo que los diferencia de los zombies tradicionales que suelen estar motivados por el hambre de carne humana. El hecho de que las personas infectadas sean tan crueles, reconozco que me inspiró para mi libro Cuando los siglos se reduzcan a cenizas. Siento volver a hacer spam de mi libro, pero me llamó mucho la atención la idea del mal absoluto y extremo. A ver si puedo sacar la segunda parte pronto. Tengo ganas de anunciároslo y daros la brasa con otro libro otra vez. ¿Veis cómo me gusta el mal extremo? Bueno. Y ahora ya pasamos a las películas, que creo yo que no son tan conocidas, aunque ahora se consideran de culto. Una de ellas es No profanar el sueño de los muertos, dirigida por Jorge Grau y estrenada en 1974. Es una coproducción italo-española que se ha convertido en un clásico de culto dentro del género de zombies. Fue dirigida en esa época dorada del fantaterror español, cuando se hacían coproducciones internacionales con Italia y Alemania, entre otros, intentando competir con la producción americana con más o menos éxito. La historia va de un comerciante de antigüedades un poco hippie y una mujer que conoce tras un accidente de tráfico. Intentan llegar al pueblo de Windermere en plena campiña inglesa y en el camino se encuentran con una serie de asesinatos cometidos por los muertos que han vuelto a la vida. Descubren que los zombies han sido revividos accidentalmente por una máquina agrícola experimental que emite radiación ultrasónica para matar insectos. Mientras intentan sobrevivir a los ataques de los muertos vivientes, también deben enfrentarse a la desconfianza del policía local, que sospecha que ellos están involucrados en los crímenes. Vaya, el policía de la película es un auténtico impresentable e incompetente. Yo esta película la vi de pequeñita en la tele y pasé una semana sin dormir. Y todavía tiene su aquel, pues ha envejecido relativamente bien. Sigue teniendo una atmósfera muy inquietante y un gore muy bien hecho. Si os gusta el género de los zombies, no os perdáis esta película. Y la segunda recomendación es Muertos y enterrados, de 1981, dirigida por Gary Sherman. La película combina elementos de terror, misterio y ciencia ficción, y ha ganado un estatus de culto con el tiempo. La historia se desarrolla en el pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Potter's Bluff. Sin embargo, oculta un oscuro secreto. Se producen una serie de horribles asesinatos y las víctimas parecen volver a la vida. El sheriff local, que es nuevo, investiga los crímenes y hasta aquí puedo leer. Esta la vi hace siglos, en la época en que existían los videoclubs, y me da un poquito de miedo revisitarla porque a veces me pasa que tengo un buen recuerdo con alguna película y si la vuelvo a ver a lo mejor ya no es lo mismo. Sí que me acuerdo de la atmósfera inquietante que se crea en la película y del giro final, que obviamente no voy a contar aquí, y sobre todo de la fabulosa portada de la carátula. Me acuerdo que en aquellos tiempos en el videoclub te dejaban un par de días para devolver la cinta y me la vi un par de veces. Y os aseguro que tuve que apartar la vista en alguna que otra ocasión. Más que una película de zombies, es una película de resucitados, pero con mucho suspense.
fin, espero que os haya gustado el relato y las recomendaciones, quizás no tan conocidas. Os doy un pequeño plus, el más allá de Lucio Fulci, también de culto. Pero ya hablaremos en otra ocasión de otras recomendaciones sobre películas o series o cualquier otra cosa de zombies si me decís en los comentarios que os gusta el tema. Ya sabéis que me ayuda a que comentéis, que me deis un me gusta, que os suscribáis y si queréis invitarme a un café os dejo el link debajo, si no tendré que alimentarme de vuestros cerebros, así que depende de vosotros. Por ahora nada más, yo me voy a meter en el ataúd antes de que me peguen un estacazo, pero antes os voy a desear muy buenas noches mis queridas criaturas oscuras.